Bienvenidos nuevamente a un nuevo espacio de doctrina básica. En este su canal que le hemos llamado la sana doctrina. Vamos a proceder a nuestro tema número 27, el cual son temas agregados. Son temas agregados que le a nuestros 24 temas que ya habíamos agregado. Vemos importante agregar estos temas, ya que de alguna manera están descartados en el módulo de doctrina virtual, pero sí son doctrinas sentadas. Por lo tanto, es importante compartir este tema. Nuestro tema es un tema acerca del ayuno. Y en sí, el tema no explica lo que es el ayuno, sino explica lo que es Isaías 58, y lo cual es una base para fomentar lo que Isaías 58 dice, que es el verdadero ayuno. Amén. Vamos a entrar en materia, el verdadero ayuno. Isaías 58, versículo 6 dice, no es este el ayuno que yo escogí, dice Jehová de los ejércitos, desatar, uno, las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dos, dejar libres, tres, a los oprimidos y romper todo yugo, cuatro, desatar uno, soltar dos, dejar libres tres y romper. Amén. Es decir, el verdadero ayuno es liberación, liberación. No es para que partas tu pan con el hambriento. Uno, recibas en casa a los pobres sin hogar. Dos, para que cuando veas al desnudo lo cubras. Tres, y no te escondas de tu semejante. Amén. Aquí vemos otras cuatro. Compartir el pan, que es el verdadero ayuno. Recibir en casa a los que no tienen hogar, es otro ayuno también. Para que cuando veas al desnudo lo cubras, otro ayuno también. Y no te escondas de tu semejante. Amén. Hay otras versiones. Eh, eh, Leamos otra versión. Vamos a ver qué es lo que dice esta es la versión de las Américas. Vamos a leer la versión Reina Valera. La versión Reina Valera, vamos a ver importante explicar lo que dice no te escondas, Isaías 58. Y no te escondas de tu hermano, dice también. Es decir, cuando alguien no te pida, cuando alguien te pida ayuda, tú no hagas oídos sordos. Amén. Vamos a continuar. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel ayunaba por diversas razones. Por ejemplo, para prepararse antes de recibir un mensaje de Dios o antes de ir a cumplir una misión especial de Dios. También con motivo de la muerte de un ser querido o para conmemorar catástrofes nacionales. Esto está en Jueces 20, y para implorar la ayuda de Dios, discernimiento y perdón. Primera de Samuel 7:6. Sin embargo, Dios le habla a través del profeta Isaías 58 capítulo, que esos ayunos no eran los que él recibía, porque eran para buscar su propia conveniencia. Eso está en el versículo 3. Dios escudriña lo más profundo del corazón de los hombres para conocer la intención con lo cual se realiza el ayuno. Proverbios 20:27. Por tal razón, Isaías explica lo que el verdadero ayuno que agrada a Dios y lo importante de cuáles son sus características para agradar al practicarlo.
El ayuno es una herramienta que Dios ha dejado para que su iglesia busque su rostro. Sin embargo, se ha enseñado que ayuno es únicamente abstenerse de alimentos, pero la Biblia enseña que eso es solamente una parte del ayuno que Dios ha establecido. La palabra ayuno se traduce del griego nesteía. Abstinencia significa abstinencia, escasez, falta, carencia de alimento, necesitado de sustento, necesitado de comida, voluntaria o involuntariamente. Nestesia se compone de dos palabras griegas, ne, que significa negativo, y estino, que significa comer, devorar. También tener relación con la palabra griega neptis, que quiere decir no comer, abstenerse. Primeramente, abstenerse y comer voluntariamente con el propósito de buscar a Dios. En segundo lugar, también significa abstinencia, sin especificar de qué. Esto nos enseña que el ayuno también es negarse más que solamente comida, es negarse a cualquier cosa que satisfaga al ser humano con el propósito de ofrendarlo a Dios. Puede ser determinada dieta, carne, televisión, recreación o cualquier deleite. En Primera de Corintios capítulo 6 capítulo 7, este es un paréntesis, el apóstol Pablo habla de que la pareja matrimonial se puede negar de mutuo acuerdo a no tener relaciones íntimas para para buscar a Dios en oración. Esto quiere decir que ayuno también es abstenerse en matrimonio de relaciones, eh, relaciones íntimas. Amén. Desatar las ligaduras de impiedad. Cuando se habla de desatar, se refiere a la palabra patach, que quiere decir abrir completamente abierto, abrir de par en par, soltar, liberar, poner fuera. La ligadura se traduce en la palabra hebrea chartubab, que significa lazos, vínculos, compromisos, ataduras, grilletes, punzadas, y la palabra impiedad se traduce del hebreo rasha, que significa agravio, condena, problema. Es decir, que el ayuno es liberar, soltar de todo compromiso, lanzo o vínculo que se tenga con personas impías, dejando de hacer el mal, ofender, condenar y acusar y de provocar problemas, de manera que cuando sea necesario perdonar o pedir perdón. Para realizarlo es necesario que la persona tenga corazón humilde para reconocer que está orando mal y corregirlo, por lo que mientras más cercana sea la comunión con Dios, más humildad habrá de cambiar aquellas actitudes que conducen a atar personas, ya que Dios no habita donde hay impiedad. Soltar coyundas. La palabra coyunda es traducida de la palabra hebrea agudad, que quiere decir peso, carga o responsabilidad, lo que significa que el verdadero ayuno es soltar toda carga y todo peso eh, de propias y de otras personas para agradar a Dios. En Hebreos 12 dice, se insta a despojarse de todo peso para recorrer con paciencia la carrera y llegar a la meta, es decir, alcanzar la estatura de Cristo. ¿Cuál es este peso o carga el cual se debe despojar? La versión King James traduce esta parte del versículo como deshacer la pesada carga, y la Biblia enseña que la carga pesada es la carga pesada es la idolatría, la iniquidad, la vanidad y el afán. Amén. Debemos despojarnos de la idolatría, debemos despojarnos de la iniquidad, de la vanidad y el afán, de la autosuficiencia. Amén. Es decir, soltar coyundas es despojarnos de la idolatría, de la iniquidad, de la vanidad y de la autosuficiencia. Amén. Dejar libres a los quebrantados. El término quebrantado viene de la palabra griega ratas, que significa oprimido, amoratado, desanimado, quebrado, acabado por la situación, aplastado, arrugado. La Biblia dice que las personas quebrantadas son quebrantadas a causa de
la desobediencia. Dios le dio a conocer al pueblo de Israel que gozarían de una gran bendición mientras permanecieran obedientes a sus mandatos, pero si desobedecían, entonces serían oprimidos y quebrantados. Por lo tanto, es necesario ser obedientes para salir del quebrantamiento y así practicar el ayuno, ya que Jesús fue el mayor ejemplo que por medio del sufrimiento, por amor a nosotros, aprendió obediencia. En el Antiguo Testamento se habla de un profeta que desobedeció las instrucciones de Dios había dado, por lo que fue quebrantado y encontró la muerte. Quebrantado es seguir los mandatos de hombres. Oseas, el hombre puede, Oseas 5:11 dice, el hombre puede llegar a ser quebrantado al seguir mandamientos de hombres. En el Nuevo Testamento se nos manda a no seguir preceptos de hombres. Cristo lo decía, se lo decía a los fariseos, los cuales destruyen con el uso. El hombre malo, la Biblia es un término de quebrantamiento. La Biblia describe que el hombre malo quebranta y desampara a los pobres y le roba todas sus casas, le roban sus casas. El practicar ayuno entonces es dejar de conducir al pueblo a la desobediencia y a la mentira, esclavizar al pueblo con mandamientos de hombres, oprimir, abusar y esclavizar, dejar de conducir al pueblo a desobediencia, dejar de esclavizar al pueblo, dejar de oprimir, dejar de abusar, dejar de esclavizar, golpear y lastimar, dejar de desanimar a los semejantes. Romper todo yugo es, la palabra romper se traduce de la palabra hebrea natak, que significa partir, quebrar, fracturar. Se traduce del hebreo motab y significa yunta. El yugo bíblicamente representa servidumbre, esclavitud, pero también puede referirse a todas formas de injusticia, por lo que romper todo yugo se refiere a dejar de esclavizar con la ley, la rebelión, el mundo. Amén. Vamos a nuestra quinta parte, que es compartir pan con el hambriento. La palabra compartir se traduce para, que significa partir, repartir equitativamente. Y la palabra pan se traduce del hebreo lechem, que significa pan, alimento y comida en general. De tal manera que debemos compartir nuestra provisión de alimentos con aquellos que tienen necesidad. Ahora bien, sabemos que Jesús es el pan que bajó del cielo y que siendo espiritual, que las personas están esperando ese pan tiene su necesidad espiritual a través de los cristianos. Por otro lado, la Biblia enseña que la palabra es el alimento y la comida sólida, y con comida sólida. El ayuno es entonces, es compartir el pan con el hambriento, atender las necesidades de los demás, es decir, dar de comer literalmente a quien no tiene, de manera que cubra su necesidad física como si fuera el Señor, al Señor Jesucristo que se diera de comer. Cumplir con el mandato de ir a ser discípulos por medio de la enseñanza de la palabra, compartir pan con el hambriento a todo el mundo. Para cumplir este mandato se necesita de una iglesia apostólica que envíe evangelistas, pastores, apóstoles, profetas y maestros, edificar al cuerpo de Cristo. Llevar a los pobres sin hogares, se traduce la palabra bou, significa acercarse, estar dispuesto voluntariamente a ser causa de llevar en brazos. Cuando esta porción se refiere a los pobres en hebreos, es pobre, débil, deficiente, desnutrido, modesto, afligido. Cuando habla de acerca sin hogar, es marú, significa desdichado, desgraciado, refugiado. Por lo tanto, el que quiera ayunar para el Señor debe estar dispuestamente, voluntariamente a llevar, si en caso lo requiere, a aquellos que son débiles, afligidos, que son desdichados o refugiados a casa en aspectos como los siguientes: protección literal a los necesitados, sin murmurar, evaluando a quien se hospeda, pero teniendo presente que aún sin saberlo algunos hospedaron ángeles, llevando a nuestra congregación a los que no tienen donde congregarse, sustentando a aquellos que son débiles espirituales, afirmar rodillas endebles,
significa dar fortaleza a quien se siente desdichado, que perdió confianza en Dios para que pueda caminar en un nuevo camino. Para accionar en este sentido se necesita ser sensible ante las necesidades de las personas que están alrededor de nosotros, ya que Dios nos va a pedir cuentas de ello. Amén. Cuando ves desnudo a tu prójimo, lo cubras. Cuando se habla de veas, se refiere a la palabra ver, prestar atención, observar, tener visión, discernir, materializarse, hacerse visible. La palabra desnudo se traduce del hebreo arum, que quiere decir desnudo, descubierto, obvio, agresivo, descarado, cabeza descubierta. Y cuando se refiere cubrir, la palabra hebrea es kada, que significa cubrir, tapar, cubrir, sobreproteger, escoltar, cubierta, esconder, ocultar, disimular, cubrir. Esto indica que el cristiano debe prestar atención, observar y discernir cuando el prójimo está descubierto o se ha vuelto agresivo cuando tiene su cabeza descubierta para cubrirlo, brindándole protección. Por supuesto, la característica principal que debe tener el cristiano debe ser el amor, puesto que el amor cubre multitud de faltas. La acción de cubrir se puede ver en dos sentidos. En lo literal, dar ropa a aquellos que necesitan, como si fuera para Cristo, y en lo espiritual, tener la visión de que cuando el prójimo no tiene cabeza espiritual, que lo cubra. Entonces es necesario extender cobertura de los cinco ministerios. Y por último, no esconderse de quien es su propia carne. Esconderse se traduce de la palabra hebrea alam, que quiere decir ciego, invidente, esconder, disimular, ocultar. Carne del hebreo. Y carne del hebreo significa carne y hueso, cuerpo. Esto nos habla acerca de que no es apropiado hacernos los ciegos, los disimulados ante la necesidad de nuestra familia espiritual, ante una necesidad urgente, sino al contrario, el verdadero ayuno nos exhorta a ayudarlos, confrontarlos y proveerles, y proveerles, etcétera. Dios ha dejado el ayuno como un medio para que el cristiano se acerque a Él de manera que pueda tener comunión constante, eh, conocerle más, encontrar consuelo, fortaleza, sabiduría para que viva agradando a su corazón siempre, con una actitud de perdón, procurando la bendición de los hermanos y que el Señor pueda expresar la frase que dijo Cristo Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual me deleito. Amén. Vamos a hacer un resumen así rapidito, porque lo creo importante. Amén. Desatar las ligaduras, es desatar las ataduras, soltar las coyundas, es dejar libre al pueblo de, de, de mandamientos de hombres. Eh, vamos a resumir. Desatar, soltar, dejar libres, romper todo yugo, compartir el pan, recibir en casa, cubrirlo y no esconderse. El versículo 7 lo vamos a resumir rápidamente. Que partas el pan puede ser en lo literal, pero compartas la palabra. Que recibas en casa puede ser en lo literal, pero también en lo espiritual, en la iglesia. Que curas al desnudo puede ser en lo literal, pero también en lo espiritual, dándole una cobertura espiritual. Que no te escondas de tu semejante es no hacerse ciego, no ser insensible ante la necesidad física y espiritual del prójimo. Ahora vamos a resumir que lo que veo importante es desatar, soltar coyundas, dejar libres a los oprimidos y romper yugo. Lo vamos a hacer rápidamente porque ya lo habíamos leído. Desatar las ligaduras de impiedad es compromisos, soltar, deshacer pactos que se tenga con personas impías, reconocer que
realizarlo es necesario que la persona tenga humilde para reconocer que está haciendo el mal. Es deshacer vínculos, pactos con personas malas. Amén. Soltar coyundas es despojarnos de toda idolatría, despojarnos de toda iniquidad, despojarnos de toda vanidad, despojarnos de toda autosuficiencia, dejar libres a los quebrantados, es dejar de conducir el pueblo a la desobediencia, dejar de esclavizar al pueblo, dejar de oprimir, dejar de golpear, dejar de lastimar. Eh, Yugo, la ley, la rebelión y el mundo. Amén. Es decir, y aquí vamos a resumir nuevamente el versículo. En el versículo 6 desatar todas las ligaduras, desatar todo pacto, soltar todas coyundas, despojarnos de todo peso y de todo pecado, dejar libres a los oprimidos, dejar de esclavizar al pueblo, dejar de y ponerle cargas pesadas y todo eso. Y romper, romper todo yugo. Vamos a verlo nuevamente. Romper todo yugo. Ah, yugo puede ser la ley, la rebelión y el mundo. Romper todo yugo es la, la ley, la rebelión y el mundo. Entonces, vamos a resumir porque sí me creo importante dejar claro y no solamente leer el tema. Desatar ligaduras es desatar, por ejemplo, romper pactos, soltar coyundas, despojarnos de todo peso y de todo pecado, dejar libres a los oprimidos es dejar de esclavizar, dejar de oprimir al pueblo, dejar de conducirlo a la desobediencia. Y romper todo yugo es romper todo yugo con la ley, con la impiedad y con el mundo. Amén. Esperamos haber sido de bendición. Nos estamos viendo en nuestro próximo espacio. Que Dios le siga bendiciendo. Y toda gloria es para Dios. Amén, amén y amén.